Tarde vamos a considerar el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén, gloria a Dios por esta palabra. Las buenas nuevas que vino a traer nuestro Señor Jesucristo a esta tierra no hace más de 2000 años. Aquel ser que se despojó de donde estaba, en la majestad de las alturas, y se hizo carne. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En esta tarde hemos considerado el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Habla de la serpiente. Si lo recordamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, me gustaría que me acompañaran. Si tienen Biblia, mucho mejor. Es mejor que ustedes vayan leyendo conforme se va leyendo la palabra, para que ahora sí que la palabra pues quede depositada en el corazón de cada uno, porque es mejor que ustedes crean a lo que dice la palabra, no le crean a esta persona, crean lo que dice la palabra. Es muy importante de que siempre que se esté considerando un versículo, agarren su Biblia y lo lean, lo vayamos leyendo conforme a cómo se va leyendo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apareció y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿quién es la serpiente? Satanás. Dice que engaña a todo el mundo. ¿Por qué dice que engaña a todo el mundo? Porque él es el padre de la mentira, dice la escritura. Él, a través de un método muy astuto, engañó a Eva. Porque vean cómo le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando en la palabra, en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, nos dice que el mandato de Dios fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Muchos creíamos en alguno entonces, y yo igual, yo lo digo también, pensamos que era una manzana, un durazno, ¿no? Pero ese fruto es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al momento de que ellos comen, fue introducido el corazón de Satanás. Porque ¿qué quería hacer Satanás? Ser como Dios. Dice la escritura en Isaías que él se quería sentar en el trono de Dios. Entonces, ese corazón fue pasado a nosotros. Y nosotros quedamos así como semidioses. Pero pues no, porque solo Dios es uno y es el que está en los cielos. Nosotros, en su momento, somos creación. Anteriormente estábamos juntos con Dios, pero viene Satanás y engaña a la mujer y entra el pecado por un hombre. Y es cuando se separa Dios de nosotros. Entonces, en ese momento ya Dios tenía todo planificado. Más adelante iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que pudo quitar el pecado de en medio, el obstáculo que tenemos para Dios Padre. Mas, sin embargo, muchas veces nuestra propia naturaleza, nuestros propios puntos de vista nos hacen pensar contrario a lo que dice la palabra. Es muy importante que la palabra no le trates de entender, sino creas. Hace unos días yo por, no sé, queda mi primer live, creo, el lunes, yo no pude encontrar un versículo que sí me sabía y dije, ¿no?
pero quiero que en este momento, pues, ahora, pues, perdón, ¿no? Y el error que cometí, porque nada más dije el versículo, pero no lo leímos. Quiero que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice la Escritura: la vista que es diferente a la de nosotros, Dios no ve lo que mira el hombre. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí está hablando Dios cuando el profeta Samuel fue a una de las, porque iba en busca del que iba a suceder, al que iba a ser sucesor del rey Saúl. En este caso estamos hablando del rey David. El rey David conforme al corazón, varón conforme al corazón de Dios. En los Salmos, el rey David habla mucho la palabra salvación. De lo que más se trata la Biblia en sí es de la salvación. Muchas veces creen que Dios es como el Dios de la lámpara de Aladino, ¿no? Que le vamos a pedir un deseo y se nos va a conceder. No, no es así, no nos equivoquemos, porque la salvación es lo más importante para Dios. En este plano de esta tierra en la que nosotros miramos, estamos nada más de paso. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Yo muchas veces, cuando mi madre aún estaba en vida en esta tierra, yo le decía y me aferraba: mamita, tú nunca te vas a morir, tú siempre vas a vivir eternamente conmigo. ¿Qué tan equivocada está? Porque el día que la madre que me procreó, la persona que me procreó, fue un gran golpe, pero ¿qué diferencia hay hoy en día? Yo no había recibido la salvación. Yo no había sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como dice la palabra. Entonces, muchas veces nos aferramos a esta tierra. Y lo más importante, como hoy le decía a una persona que pasó y me dijo: oye, fíjate que me hacen falta 5 pesos para que coma algo. Y le digo: amigo, yo no tengo plata ni oro. Yo te puedo dar algo mejor. Y saco mi celular, ¿no? Y le leo un versículo. Leo Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No lo hice con el afán de que la gente me viera. Hoy en día yo era de las personas que veía una multitud de gente pidiendo caridad, y lo que hacía es sacar de la bolsa y estar repartiendo. Hoy en día no es que yo sea codo, tacaño, lo que sea, simplemente que le estoy dando lo mejor, la savia que se encuentra en la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. El tiempo es muy corto. Jesucristo está a la vuelta de la esquina. No ha llegado, no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Pero muchas veces, aunque lo leamos, nos lo digan, ¿qué dice tu propio punto de vista? Es que todavía me considero, dijéramos, cuando se les hace la pregunta a las personas: ¿eres justo o pecador? Y las personas responden y dicen: es que sigo siendo pecador. Al principio a mí me hicieron esa pregunta igual y yo me quedé así: todos somos pecadores, ¿cómo vas a decir que no soy pecador? Decíamos, solo uno es justo, Dios, Jesucristo. Pero yo era ignorante. Yo no había leído lo que dice la palabra, sino cuando yo iba a la corriente religiosa a la que yo asistía, aquella persona leía por encima, leía un extracto de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Yo no me había enterado de que si yo me hubiese muerto
hace más de 20 años cuando me caí. Yo tuve un accidente que casi me cuesta la vida y hoy en día se los cuento. Yo no sabía que si yo me hubiese caído y me hubiese ido sin haber conocido el evangelio, ¿qué iba a ser de mí? Hoy en día yo sé, y se los paso al costo, más que nada que conozcan lo que en realidad la palabra de Dios nos dice, que hay solo dos destinos para las personas que dejan este cuerpo: la condenación eterna y el reino de los cielos, dice San Mateo 25:46. La condenación eterna es para todo el mundo desde que nacemos. Ahora, cuando nosotros conocemos la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Y cómo es ser libre del pecado? Creer que Jesucristo murió por pecados. Eso lo dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Para las personas normales, como yo estaba en algún momento, yo decía, ¿cómo va a ser posible que solo por creer? Anoche consideraba en un like que también tenemos un canal en YouTube, consideraba sobre aquella mujer que tuvo flujo sanguíneo por más de 12 años. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Hija, tu fe te ha salvado. Y después le dice, anda y vete. Tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cómo viene la salvación? Por creer en el evangelio, las buenas nuevas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es algo que hay un choque en nuestra mente. Nuestra carne se opone, pero el Espíritu Dios tiene más poder, la palabra de Dios tiene más poder. Se lo decía a aquella persona, no le creas a esta persona que te lo está diciendo. Crea lo que dice la palabra. En la palabra está el poder. Aquella mujer que había tenido por más de 2 años flujo sanguíneo, cuando tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que salió poder y él sintió que había salido poder. Y preguntaba y decía, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le decían, Maestro, ¿estás viendo cuántas personas hay? Te pones a preguntar, ¿quién me tocó? Pero él quería saber quién era la persona que había tenido fe en él. Entonces, en esta tarde, consideramos el capítulo 3, versículo 1 del libro de Génesis, donde como con una astucia, la palabra lo dice, con astucia, la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo, pudo engañar y abordar a Eva y poderla engañar con una astucia, porque él es el padre de la mentira. Dice, leímos también Apocalipsis 12:9, cuando nos dice que él es el que engaña a todo el mundo. A todo el mundo engañado. Pero hay una esperanza, y la esperanza está en la Biblia, en la palabra de Dios. Si tú la lees, te conectas constantemente con la palabra, tú lees, meditas día tras día, te puedo decir que tu fe va a nacer en tu corazón y vas a poder creer. No de la noche a la mañana vas a creer. Muchos, hay una minoría que sí, pero la gran mayoría, al menos a mí me tocó como 7, 8 meses estar escuchando, hasta que esa palabra pasó de la cabeza al corazón. Es una distancia como de 50 centímetros. Pero esa palabra que entró en mi corazón se quedó y fluyó y hizo cambiar. Yo el día de ayer me sorprendía de la forma en que Dios ha trabajado en la vida de Oscar.
puedo dar ese testimonio de decir, Dios está trabajando en mi vida. Y no porque me veas que estamos leyendo y considerando la palabra, soy la mejor persona. Esto es nada más referente a que más personas conozcan la verdad y se conviertan. Pero ese trabajo ya no me corresponde a mí. Mi trabajo es nada más estar aquí, meditando y aprendiendo en la palabra de Dios. El que va a convencer a ustedes va a ser el Espíritu Santo, no yo. Espero ya esta tarde. Para mí es un gran gozo, como les decía en su principio, tenía un poco de pereza, pero acá estamos. Y hermano Carlos, saludos, la paz de Cristo esté contigo y con toda tu familia, saludos hasta Venezuela. Quiero que me acompañen y despidamos esta lectura con una oración, que es lo más importante. Donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Satanás, como dice tu palabra, ha engañado a todo el mundo. Él es el que quiere que nosotros no escuchemos tu palabra y que las demás personas tampoco escuchen tu palabra para que salgan de la potestad de las tinieblas en donde es la condición natural de toda la humanidad, así como estábamos anteriormente, pero por tu gracia y tu misericordia estamos aquí día con día. Ahora sí que trabajando por la comida para vida eterna, como dice tu palabra, ese versículo, ¿no? San Juan capítulo 6, versículo 27, que trabajemos por la comida que es para vida eterna, no por la comida que perece. Padre, te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, bendícela, llena de tu gracia, ten misericordia de ella. Te pido por todos los siervos de la misión, por mis hermanos en Cristo Jesús que están orando aquí conmigo, te lo pido y oro en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.